Veritas de Instituto de Honor. Veritas de Centinela del Resplandor. Fe y razón en una sola voz, desde Chile a toda nación, proclamando la verdad, proclamando la verdad. Estudiamos los tiempos con rigor y devoción, escudriñando la historia y la santa profecía. Cada página abre esperanza, cada promesa trae redención, porque Cristo es el centro de toda. Muy buenas noches, estimados, buenas tardes todavía. Muy buenas tardes, estimados alumnos, amigos, visitantes, esperando que se encuentren bien, de salud, espiritualmente. Espero que estanquen toda la motivación para iniciar esta última sesión. Espero que sea la última de este lectio especial en el cual hemos venido desarrollando, comentando algunas temáticas en relación con los poderes sobrenaturales o extraterrestres que están en juego en este conflicto, en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos inmersos, que no debemos desconocer, ¿bien? Y que se va a ir agudizando y encarnizando en la medida en que se acerca el retorno de nuestro Señor Jesús. Quiero saludar muy especialmente a Nicot, un gran alumno. Amén, 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 me dice Nicot, muy bien. Fermín, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor, me dice bendiciones para ti también, estimado Fermín. Teresa también, buenas tardes, estimada Teresa. Génesis también, buenas tardes, me dice por acá. Siéntanse la libertad de saludar, contarme de dónde me están escribiendo, de qué ciudad, de qué país. Hagan sus comentarios, hagan sus preguntas a través del chat, con toda confianza, con mucho gusto, en la medida de lo posible, voy a ir respondiendo sus inquietudes. No sin antes aclarar lo siguiente. Como este es un formato online, es un formato con un tiempo limitado, de hecho tenemos tiempo hasta las 21 horas, porque a las 21 comienzo Fides Viva, que es un seminario exclusivo, privado, para alumnos y exalumnos a través de Zoom, a las 21 horas, ¿vale? Así que saliendo de aquí me voy a Fides Viva. Así que como estamos acotados con el tiempo, y este formato es así, el formato de online, digamos, en línea, entonces, muchos de ustedes a veces me hacen preguntas, y tengo que contestarlas directo, a quemarropa. No tengo tiempo de explayarme, de hacer un estudio bíblico. Entonces, yo lo que les quiero sugerir de que cuando ustedes escuchen estos análisis, estos comentarios por Lectio, guarden en su corazón muchas cositas. No tienen por qué comprenderlas inmediatamente. Hay cosas, sobre todo en la profecía bíblica, en la escatología bíblica, que requieren de un proceso de asimilación, de madurez. Entonces, hay alumnos, a veces me ha pasado que uno le responde directo, claro, porque el formato así lo exige, y a veces es una impresión muy grande, a veces las respuestas que uno les da no se la esperaban, o hay cosas que no sabían, o no habían profundizado, no la habían visto de tal o cual manera. Entonces, a veces hay un impacto fuerte en los oyentes cuando escuchan ciertas cosas. Entonces, yo les voy a pedir de que sean, intenten ser bien maduros en la fe en ese sentido. No se dejen llevar por la ofensa o por, qué sé yo, por alguna sensibilidad y se enojan con el profesor. No. Pongan atención en lo que uno dice,
y anoten, vayan a sus casas a investigarlo, vayan a la Biblia, vayan a los textos. Es decir, no se dejen llevar por la primera impresión, sino que guarden en su corazón muchas cosas que a lo mejor los va a dejar perplejos, los va a dejar atónitos, ¿vale? Porque evidentemente que el formato así lo exige. Yo aquí no tengo el tiempo de estar un par de horas, 3 horas, haciendo un estudio bíblico como corresponde, ¿verdad? Porque hay estudios bíblicos que requieren realmente de tiempo, ¿verdad? Sobre todo la escatología bíblica. Entonces, a veces, claro, ustedes me hacen preguntas y uno tiene que responder, porque ya está, estamos aquí, en el momento hay que responder. Y uno tiene que responder con la verdad. O como profesor, tiene que responder con la información que uno maneja, ¿vale? Entonces yo les ruego en ese sentido que tengan prudencia, tengan consideración con este servidor, ¿vale? Bien, voy a solicitar 10 segundos, porque estoy malito de la garganta, ya día viernes, así que voy a ir a buscar algo para beber, ustedes me esperan, ¿vale? Denme 10 segundos que voy a ir a buscar algo para beber, me traigo y comenzamos inmediatamente esto, ¿vale? Les advierto que la señal está bastante malita, está muy parecida a como fue el lectio anterior, así que es muy posible que se caiga mi fondo pantalla, se caiga la cámara, ¿verdad? Entonces, ruego paciencia porque la señal no está muy buena, así que vamos a hacer lo que se puede en esta última sesión de lectio, ¿vale? De hecho, ya estoy viendo que me estoy quedando pegadito en la pantalla. Bueno, paciencia. Bien, pues, saludos a Ricardo también. Un saludito para Ricardo. Buenas tardes, doctor Walter. Dios le guarde y sea un momento gran bendecido instruyéndonos en las escrituras. Uy, gracias por esos deseos. Gracias, querido Ricardo. Un abracito a la distancia, Ricardo Mesa. Bien, gran alumno. Bien, pues vamos a comenzar rápidamente entonces, ya que tenemos hasta las 21 horas y de ahí me tengo que ir a Fides Viva. Así que los alumnos que van a entrar a Fides Viva conmigo tienen que estar atentos al grupo de WhatsApp de Fides Viva. Por ahí voy a enviar el link exclusivo para los integrantes del grupo. No van a estar enviando el link para todas partes, pues, ¿ya? Ok. ¿Está en el trabajo, Ricardo? Bien, pues. Bien. Bueno, espero que pueda escuchar por lo menos escuchar la transmisión de hoy día. Nuestro texto base de hoy será... ¡Ay, llegó Michel Bustamante! Buenas tardes, profesor, con ganas de seguir aprendiendo. Eso es importante. Chicos, los que están acá, la disposición a aprender y desaprender. El link de Lectio pueden compartirlo, compártanlo en su grupo de WhatsApp, a los hermanos, a los pastores, a los dirigentes, a todos los artistas, a todo el mundo, a todos los personajes. Manden el link para todas partes para que puedan, de alguna manera, disfrutar de la exposición, de los comentarios, del análisis de este Lectio, ¿vale? No sean egoístas, compartan Lectio, ¿vale? Fides Viva no, Fides Viva es exclusivo para los alumnos, ¿ya? Bien. Vamos a nuestro texto base entonces. Nuestro texto base está en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. No sin antes, me olvidé de la publicidad. A ver, recuerden chicos que se viene la diplomatura en escatología bíblica 2026. Se viene. Las inscripciones están abiertas. Tienen que contactarse con el profesor Mauricio. Él es el encargado de recepcionar las inscripciones, los interesados. Ya está creado el grupo de WhatsApp de esta diplomatura. Intégrense, no pierdan tiempo, decídanse en esto en que hay que apostar los dados. Qué mal símil, con juegos de azar. Pero bueno, es acá donde uno tiene que apostar, ¿verdad? Todas las fichas, ¿verdad? Una diplomatura al más alto nivel, con los mayores especialistas en la escatología bíblica en Chile. ¿Vale? Así que las inscripciones están abiertas. Vamos a analizar en detalle el libro de Daniel y de Apocalipsis, como no se hace en otras partes, ni en Chile, y hasta donde sabemos, en toda Hispanoamérica. Por eso que es una diplomatura única en Chile. ¿Y por qué les digo que aprovechen esta instancia?
Porque este tipo de programas de estudio no se da en las congregaciones. Nunca van a haber un espacio de estudio bíblico menos por 5 meses en una congregación. Y tengo que ser claro con esto, por eso es que el Lectio me gusta, porque el Lectio me puedo expresar aquí. Acá tengo sumamente libertad de expresión, ¿vale? ¿Vale? Las congregaciones en general, la mayoría, tengo que estar diciendo la mayoría, porque nos falta quien se ofende. Ay, pero no somos todos, ¿verdad? Sí, yo sé que no son todos, pero la mayoría está en otra, está en otra. Está preocupada de la vigilia, de los coros, está preocupada de los tecitos, de los sándwiches, está preocupada de otra cosa, ¿verdad? Pero no están preocupados de esto. ¿Y por qué no están preocupados de esto? Porque una, no quieren, porque son egoístas, y otras son analfabetos teológicos. No quieren que el pueblo esté instruido, porque cuando el pueblo está instruido se da cuenta de las cositas, ¿verdad? Entonces los quieren así, van cebaditos, anestesiados, así los quieren, ¿vale? Así que Dios les va a pedir cuenta a esos dirigentes egoístas e ignorantes que mantuvieron al pueblo marcando el paso, perdiendo tiempo, ¿vale? Perdiendo tiempo. Entonces, literalmente, perdiendo tiempo. Así que, pues, este tipo de programa de estudio no lo van a encontrar, no lo van a ver, por lo más que lo busquen con lupa, llamen a la policía, llamen a la PDI, llamen a Carabineros, llamen al FBI, no van a encontrar nunca un programa de estudio como esto en una congregación, porque no les interesa, están en otra. Y tampoco tienen las capacidades de dictarlo, tampoco, porque a los profesores no nos invitan a las congregaciones. No nos invitan a las congregaciones porque son unos egoístas, los dirigentes. Esa es la verdad de las cosas. Por lo tanto, tienen que aprovechar, chicos, aprovechen estas instancias. De igual manera, Fides Viva. Aprovechen Fides Viva. ¿Vale? Aprovechen Fides Viva. Se los digo de todo corazón. Aprovechen Fides Viva. ¿Vale? Así que las inscripciones están abiertas y por supuesto que también están disponibles mis libros. Aquellos que quieran adquirir alguno de mis libros, por favor, contáctense conmigo al privado y con mucho gusto les diré cómo obtenerlo y cómo se los hago llegar, ¿ok? Así que ahí tienen mis libros disponibles, 6 libros, se viene un séptimo, pero por lo menos aquí tienen 6 libros disponibles para que ustedes puedan leer y disfrutar sobre lo que este profesor ha trabajado literariamente, ¿ok? Ahora sí volvemos. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1. Ojalá me tolerases un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Dijimos en la clase anterior, si mal no recuerdo, la iglesia no es una ramera, la iglesia no es una prostituta, la iglesia es fiel y leal y obediente y sumisa a un solo esposo, a nuestro Señor Jesús. No es una ramera, ni se comporta como ramera, ni imita a las prostitutas, el estilo de vida, la conducta. En el libro Apocalipsis capítulo 17 se nos habla de otra mujer, Babilonia, la gran ramera, la madre de las rameras. La iglesia que es de Cristo no es ramera, pero hay iglesias que la Biblia le llama rameras, hijas que también son rameras, son hijas de la madre. Y se le llama hija porque tienen cositas de la madre, se parecen a la madre, siguen las pisadas de la madre, hablan como la madre, creen como la madre, caminan como la madre, enseñan lo que enseña la madre. Son la imagen de la madre. Pero la iglesia de Cristo es la imagen de Cristo, refleja la imagen del Salvador y es fiel y leal y sumisa. La iglesia es sierva. La verdadera iglesia de Cristo es sierva de Cristo. Por eso que Dios es fuerte y celoso. Nos quiere para Él. No quiere que andemos coqueteando.
¿vale? 2 Corintios 11:1, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La virgen, la iglesia de Cristo es simbolizada como una virgen, una doncella, una jovencita, ¿verdad? Virgen, es decir, que no ha conocido varón, que no ha tenido relaciones sexuales, que no ha tenido intimidad, que no ha conocido, está reservada. Sin embargo, la ramera de Apocalipsis capítulo 17 dice que fornica con los reyes de la tierra y en su mano tiene un cáliz de oro en el cual está la inmundicia de su fornicación. Incluso menciona con quiénes fornica. Fornica con los reyes de la tierra, con los mercaderes de la tierra, con los grandes de la tierra. Y producto de eso tiene varias hijas, muchas hijas, que siguen los pasos de la madre. Fornicación en el ámbito de la escatología bíblica, fornicación quiere decir relación ilícita, una relación ilegal que no está aprobada por Dios. Por eso que a la gran ramera y sus hijas se le llama fornicaria, porque tiene relaciones ilícitas, es promiscua, engaña al esposo, está con uno y con otro. En cambio, la iglesia de Cristo está desposada con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero los temores del apóstol Pablo a los hermanos de Corintio indicaban que los hermanos de Corintio estaban siendo víctimas de ciertos maestros, falsos predicadores, falsos misioneros, falsos evangelistas, o sea, anticristos. Las iglesias del siglo I, las iglesitas que iban fundando y organizando los apóstoles y sus colaboradores, estaban siendo constantemente acosadas por falsos maestros. ¿Qué eran hermanos? Nosotros tendemos a pensar que cuando hablamos de falsos maestros son gente mala, que viene de afuera. No. Los anticristos vienen de adentro. Los anticristos son cristianos que en su enseñanza, en su testimonio, se oponen a Cristo y se constituyen en anticristos. Un anticristo es alguien que enseña algo torcido, pervertido, que parece evangelio, porque enseñan o confunden, mejor dicho, confunden en el nombre de Cristo. Por eso que las iglesias tienen que estar alerta para que no le pasen gatos por liebre. Por eso que el apóstol Juan dice, probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y también dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces la iglesia constantemente tiene que tener un filtro, tiene que tener una salvaguardia. Si la iglesia no está preparada, no tiene un filtro, ¿cómo entonces vamos a discernir qué es verdadero de lo falso? ¿Qué predicador me está predicando algo verdadero o algo falso? ¿Qué espíritu es verdadero y qué espíritu es falso? Recuerden que los alumnos que están conmigo en el nivel 1, parece, en el nivel 1, vimos ahí en una PPT la falsificación de los dones del Espíritu Santo. El diablo puede falsificar los dones del Espíritu Santo. El diablo tiene poder, tiene la facultad de hacer falsas sanidades, falso don de lengua, falsa profecía. Y el diablo usa la estrategia, lo vimos en la clase anterior, en el lectio anterior lo vimos, el diablo cita la Biblia, porque es un falso maestro. Si bien Juan habla de los anticristos, el gran anticristo, el papá de todos, es Satanás. Satanás es el gran anticristo. Y así como Dios usa sus instrumentos humanos, sus hijos de Dios, el diablo también tiene sus instrumentos humanos. Y esos instrumentos humanos no solamente están fuera de la iglesia, fuera de la fe, sino que están dentro de la iglesia. Y la Biblia le llama anticristos. Hay hermanos que son instrumentos del diablo.
y en ellos no opera el Espíritu Santo, sino opera un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo puede hacerlos realizar hechos extraordinarios, pero no es por el poder del Espíritu Santo, ¿vale? La estrategia principal del diablo es hacer caer, antes de la venida de Cristo, hacer caer a la mayor cantidad de hijos de Dios. Dijimos en la clase anterior que el mundo, ¿te acuerdas en Apocalipsis capítulo 12? El diablo engaña al mundo entero, ya lo tiene en el bolsillo. La mayoría de los habitantes de este mundo son discípulos de Satanás. Algunos saben y algunos no lo saben que son. Pero la gran mayoría del mundo, ya sea a sabiendas o no, están del lado de Satanás. La mayoría, eso lo enseña la Biblia. El mundo entero es engañado por el diablo. Pero el objetivo principal del diablo en este tiempo del fin es hacer caer a los hijos de Dios. Ahora, la principal estrategia que utiliza para hacer caer a los hijos de Dios es citar la Biblia. Cita la Biblia. Engaña en el nombre de Cristo. Se viste como cristiano, se reviste con cristianismo, pero son instrumentos de engaño. Y eso le estaba pasando a muchas iglesitas del siglo I. Ya voy a leer los comentarios, ¿ya? Por eso que Pablo advierte a los hermanos de Corintios en el versículo 3, 2 de Corintios 11:3, 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestras mentes o inteligencia o pensamientos, eso quiere decir, vuestros sentidos, cuando dice sentidos, está haciendo referencia a la mente, a los procesos cerebrales, a la mente, sean de alguna manera, hay muchas maneras, de alguna manera extraviados. La palabra extraviado quiere decir pervertido, corrompido. Un extraviado es un pervertido. Por eso cuando se habla de los pervertidos sexuales, se habla de un extraviado. Entonces, lo que quiere el enemigo es, mediante diversas argucias, ardides, estrategias o modus operandi, es confundir el entendimiento. Es decir, el diablo es experto en hermenéutica. El diablo tuerce la correcta interpretación del texto para hacerle decir al texto otra cosa. Artimañas, falacias, ¿vale? Así que pues, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo quiero aclarar esto de la fidelidad a Cristo. Cuando tú entiendes mal un texto, crees mal. Miren la cadena de engaño. Cuando yo comprendo mal un texto, creo mal, porque lo acepto como creo que lo que dice, ¿verdad? Creo que el texto dice algo y yo lo creo. Pero si yo creo equivocadamente lo que dice el texto, voy a creer algo equivocado, es decir, una mentira. Voy a creer algo que el texto no está diciendo. Es como cuando los analfabetos teológicos le dicen a la iglesia, ¡ay! Estudiar teología es malo. La letra mata. Leer mucho, estudiar mucho mata. Aleja al Espíritu Santo. Mata al Espíritu. Bueno, eso dicen los analfabetos teológicos. Los indoctos. La Biblia le llama indoctos. Le llama. ¿Vale? 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 Entonces, ahí hay un ejemplo, el famoso letra mata, hay un ejemplo de una mala comprensión de un texto. Y como se comprende mal el texto, el creyente cree mal, pues. Cree mal, porque cree algo que la Biblia no está enseñando, que es que estudiar mucho es malo, que no hay que estudiar teología.
¿Y qué sucede? Que como creo mal, practico mal. Es una cadena de engaño. Entiendo mal, creo mal, practico mal. Claro, porque como creo que estudiar es malo, entonces me mantengo analfabeto, ignorante, indocto, iletrado, ignorante, neófito. Y como no tengo conocimiento de la palabra de Dios, no tengo entendimiento, no tengo filtro para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Cómo cuelo? ¿Cómo cuelo? Si no tengo el correcto entendimiento de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la cadena de engaño? Ahora, la raíz de por qué hay tantas denominaciones es eso, justamente. Porque cada cual cree una cosa de lo que dice el texto y arma la iglesia. Y funda una iglesia. Por eso tenemos el circo que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Así que pues, y el versículo 4 dice, 2 Corintios 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, interesante, ¿eh? Si recibís otro espíritu. Claro. Todo cristiano, voy a hacer algo fuerte acá, el que tiene orejas de cristal, sálgase de la transmisión. El cristiano que entiende mal, por lo tanto cree mal, y por lo tanto practica mal, es susceptible de ser usado por Satanás. Perdón la expresión que voy a usar, ¿eh? Perdón la expresión. Se convierte en un tonto útil del diablo. El diablo lo puede usar como quiere. Porque no tiene ningún tipo de brújula, de referente, de filtro. No. A todos le dice amén. A todos le dice amén. Gloria a Dios. Predicador que viene, amén. Varón de Dios, siervo de Dios, hija de Dios. No. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos presentado, es decir, al Jesús revelado en la Sagrada Escritura. Pero acá lo curioso es que dice, no curioso, pero lo impresionante que dice, y si recibís otro espíritu. Claro, porque el cristiano que no es morada del Espíritu Santo, ¿es morada de quién? De un espíritu inmundo. ¿Cuántos cristianos son moradas de un espíritu inmundo o de varios? Pablo lo dice acá. Y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Vamos a adelantarnos un poquitito. Versículo 13. El apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia sobre los falsos maestros anticristo para que no sean pervertidos nuestra mente, nuestro entendimiento. Y el apóstol Pablo es muy claro en identificar la naturaleza de estos falsos maestros. 2 Corintios 11:13. Porque estos, los falsos maestros que quieren pervertir nuestro entendimiento, son falsos enviados, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. La palabra fraudulento viene de fraude. Es un engaño. Fraude es un engaño. Es una especie de falsificación, de estafa, qué sé yo, de mentira. Son obreros falsos, fraudulentos. Y ahora noten lo que dice acá, esto es impresionante.
Porque la idea es hacer caer a los hijos de Dios. Ya lo repito, el mundo está en el bolsillo del diablo. Es a los integrantes de la iglesia que hay que hacer caer. ¿Y cómo se le hace caer? No necesariamente inducirlos a que cometan algún pecadillo. No necesariamente. Se los puede hacer caer pervirtiendo el evangelio, haciéndolos creer otra cosa. Y cuando tú crees otra cosa de la Biblia, estás siguiendo otro evangelio, otro Jesús. Y por lo tanto, el espíritu de verdad no está en ti. Hay un espíritu de error. Te vuelves morado en espíritu de error. Con eso, ya el diablo te sacó. Aunque sigas yendo a la iglesia, a la congregación, y sigas con la Biblia debajo del brazo, espiritual y teológicamente estás fuera de la iglesia. Vives un engaño. Porque entiendo mal, creo mal y practico mal. Pero sigo yendo a la iglesia. Sigo diciendo que soy cristiano. Pero teológica y espiritualmente estoy fuera de la iglesia. ¿Se va entendiendo? Porque el que entiende mal, cree mal y practica mal, no está en el camino de la verdad. Aunque profese el cristianismo, está siguiendo otro evangelio, distinto. No necesariamente ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo, no. Simplemente está siguiendo un Cristo distinto al revelado en la Biblia. Esto es muy sutil. Porque nosotros tenemos la manera así, simple de definir estas cosas. O estás en el mundo o eres de Cristo. Bueno, pero hay gente que está en Cristo y no está en Cristo. Hay creyentes que profesan el nombre de Cristo, pero no están en Cristo. ¿Vale? Versículo 13, 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y acá está, que se disfrazan. Para poder engañar a los escogidos hay que disfrazarse de cristiano. Hay que hablar de la Biblia, hay que usar la Biblia. Hay que hablar en el nombre de Jesús. Sí, se puede engañar en el nombre de Jesús, claro que se puede engañar en el nombre de Jesús. ¿Se pueden decir mentiras en el nombre de Jesús? Claro que se pueden decir mentiras en el nombre de Jesús, claro. Porque se disfrazan como apóstoles de Cristo, por eso que pueden hacer caer cristianos. Porque se disfrazan o se presentan como apóstoles de Cristo. Ahora, ese disfraz no solamente tiene que ver con una actuación, una presentación, sino que ese disfraz también tiene una trascendencia sobrenatural. Ya les dije que Satanás tiene instrumentos humanos que pueden profesar ser hijos de Dios, pero son instrumentos de Satanás. Se disfrazan, actúan, son actores. Y pueden hacerlo a sabiendas o no, o por ignorancia. Pero ¿qué pasa cuando los mismos ángeles se presentan como ¿qué pasa cuando los mismos ángeles caídos se presentan como ángeles de Dios? También se disfrazan. Así como un falso predicador, un falso evangelista, un falso hermano también se puede presentar como cristiano y no es de Cristo y por lo tanto es un instrumento de engaño, los ángeles caídos también se pueden disfrazar. Sí. Acá dice, y no es maravilla, 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, esta expresión el mismo Satanás quiere decir que él mismo toma las riendas del engaño cuando es necesario. Hay misiones o hay tareas que no pueden ser delegadas a otro ángel caído. Las hace él mismo. Él mismo. ¿Vale? Por eso que dice el mismo Satanás. Esta expresión también la vamos a estudiar hoy día en Fides Viva, cuando estudiemos sobre la venida de Cristo, cuando dice el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, el Señor mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no delega a nadie. Él mismo se apersona. Bueno, Satanás, si es necesario, él mismo encabeza el engaño. Acá dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él mismo puede presentarse de manera maravillosa, grandiosa, luminosa, benigna. Él puede presentarse como un ángel del cielo, porque es un disfraz. Él se puede disfrazar. ¿Y cuál es el objetivo de disfrazarse? Engañar, hacer creer al resto que él es otra cosa. Esto mismo, Satanás va a realizar en este tiempo del fin. Si bien ha enviado sus ángeles caídos a aparecerse en distintas partes de la tierra para hacer sus señales y prodigios, lo comentamos en la clase anterior, ante la segunda venida de Cristo, el mismo Satanás dará un golpe final que no va a delegar a otros ángeles caídos. Él mismo va a dirigir el último engaño. El último engaño. Él va a tomar el toro por las astas. Dice el versículo 14, 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño. O sea, si el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, con mayor razón sus ángeles caídos. Y no es extraño, sino también sus ministros. Note cómo Pablo le llama a los ángeles caídos, ¿eh? Ministros. Claro que no son ministros de justicia, son ministros de injusticia. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, ya está sobre ellos la amenaza de que tendrán que rendir cuentas y pagar por todo lo que están haciendo y van a hacer. ¿Vale? De ahí que en segunda Tesalonicenses, en ese contexto que he venido explicando ahora, en segunda Tesalonicenses, cuando Pablo, el mismo Pablo, que está advirtiendo a los corintios sobre los disfraces que puede adoptar Satanás, como vestirse de ángel de luz. Ahora, si ustedes estudian, hacen un repaso de las apariciones angélicas de Dios, por ejemplo, cuando Dios envía a Gabriel, las apariciones angélicas, ya sea de ángeles de Dios o ángeles caídos, siempre son luminosas. Bueno, casi siempre son luminosas. Sobre todo las apariciones descritas en la Biblia de los ángeles de Dios, todos son luminosos, todos son con luces, con rayos, con destellos, como fuego, como llama, todos. Cuando Cristo mismo se le apareció a Saulo, camino a Damasco, se apareció como un brillo deslumbrador, al punto que afectó la vista de Pablo. La descripción que se hace de Jesús en Apocalipsis, lean ustedes, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer cómo la Biblia describe a Jesús en el cielo. ¿Cómo se ve Jesús en el cielo? Porque el diablo va a falsificar esta apariencia de Jesús. ¿Por qué?
porque tiene la capacidad de hacerlo, porque tiene como objeto, en vista que está llegando su fin, el diablo sabe que va a ser destruido, lo sabe. Él y sus billones de ángeles saben, están conscientes que serán destruidos al final del milenio, de los 1000 años. Y antes de irse, se quieren llevar a la tumba, se quieren llevar a la inexistencia la mayor cantidad de hijos de Dios. Por lo tanto, van a agotar todos los recursos que tienen. Aún así, aunque tengan que disfrazarse como ángeles de luz para hacer caer al mundo entero. Y el diablo tiene la capacidad de hacerlo, lo acabamos de leer en Corintios. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, él no es luz, es todo tinieblas, pero tiene la capacidad sobrenatural de hacerse brillante, luminoso, transformar, metamorfosear su apariencia física y hacerse ver como lo que no es. Por eso es que Pablo dice un disfraz. El diablo al fin de los tiempos se va a disfrazar él mismo como Cristo y va a imitar, va a copiar cómo se ve Cristo en el cielo para que el mundo entero caiga redondito. Por eso que Pablo en casi todas sus cartas advierte a las iglesias sobre la venida de Cristo, que no los engañen sobre la venida de Cristo. Y la Biblia enseña claramente cómo Cristo va a venir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente inspiró a los apóstoles, sino que el mismo Señor Jesús advirtió a su iglesia sobre el nivel de engaño que se irá acrecentando y sofisticando antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se ve Jesús en el cielo? Porque así lo va a imitar el diablo. Versículo 12, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo de Hombre es una expresión para Jesús. Para Jesús. Nuestro hermano Juan en la isla de Patmos estaba preso y se le presenta una visión ante sus ojos. Y se le dio el privilegio, después de tantos años, ver a Jesús de nuevo. Pero ahora, en gloria y majestad. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahora viene, pongan atención. Porque el diablo va a copiar esto antes de la segunda venida de Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Quiero aclarar algo acá. Cuando en el versículo 13, Apocalipsis 1:13 dice a uno semejante, esa semejante es una expresión que es muy común en los profetas cuando ven visiones de las cosas celestiales. Porque las cosas celestiales generalmente se presentan a los profetas como muy brillante, muy brilloso, con mucho rayo, con mucha luz, mucho destello. Entonces, el Espíritu Santo le da la certeza al profeta de qué es o quién es, pero no se le permite ver necesariamente exactamente. ¿Me dan cuenta? Por eso el profeta siempre dice semejante a, parecido a, ¿cómo? Dice, ¿cómo esto? Como bronce bruñido, como cara de ángel, como cara de becerro, como pies de becerro, como cara de águila, ¿verdad? Porque claro, el Espíritu Santo le da a entender, le da cierta certeza, pero no le permite necesariamente ver claramente, nítidamente lo que es, ¿vale? Por eso dice semejante a, y el semejante a tiene que ver con la luminosidad. La luminosidad.
¿Vale? Entonces el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Todo brillante, todo fuego, todo destello. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce, metal, bruñido. Bruñido quiere decir un bronce que le han sacado brillo, un metal lustrado. Bronce bruñido, refulgente, como un horno. ¿Se dan cuenta que todas las expresiones tienen que ver con fuego, con brillo, con deslumbramiento? ¿Se dan cuenta? Su voz, como estruendo de muchas aguas. Eso de estruendo quiere decir que es una voz. Él escuchó una voz, eso es estruendo. Quiere decir que una voz que se hace oír. Es una voz que es definida, que es fuerte, que impone, que impresiona, que deja pasmado, que deja sin aire. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro, pongan atención, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así Juan vio al Señor Jesús en los cielos, en su gloria. Si vamos a Mateo, en Mateo capítulo 24, donde está el sermón profético, las señales del tiempo del fin, el mismo Señor Jesús advirtió sobre esto. Ya lo hemos repasado en los lecturas anteriores, pero vamos a darle una leída rapidita, porque quiero llegar a un texto en especial. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué se noten el contexto? ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin del siglo, el fin de la era, el fin del mundo. Eso quiere decir el fin del siglo, el fin del mundo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Por lo tanto, las señales que están descritas acá dicen relación principalmente con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y lo primero que el Señor Jesús les dice en el versículo 4 sobre el contexto de la segunda venida de Cristo. Mirad que nadie os engañe. O sea, habrán engaños antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, eso no es novedad. Desde el siglo I hasta hoy día, los ministros de Satanás, humanos y angélicos, han ido por todas partes del mundo engañando y han hecho hechos extraordinarios. Ha sucedido. Acuérdense, los alumnos que estuvieron conmigo en la clase de fenómenos religiosos, cuando hablamos de el Maitreya. ¿Se acuerdan de Benjamin Cremon? ¿Se acuerdan? Este Juan el Bautista, ya fallecido, este Juan el Bautista moderno que promovió la venida del Maitreya, y los seguidores de la nueva era siguen creyendo en la venida del Maitreya. Y no solamente los seguidores de la nueva era creen en la venida de un Mesías, de un Maitreya, ahora en el fin de los tiempos, sino que también los judíos esperan a un Mesías. Los musulmanes esperan a un Mesías. Los budistas esperan que aparezca Buda. Y así podríamos seguir en todas las religiones de la tierra, incluidos la nueva era,
creen en la venida de un Mesías. Chicos, el mundo también está esperando la venida del Mesías. Pero no lo está esperando como la Biblia dice que va a venir Cristo. Yo ya estoy viendo que no voy a alcanzar en este lecto a hablar todo lo que tengo que hablar. Así que a lo mejor hacemos una cuarta instancia, no lo sé. ¿Vale? Cookie Alvarado, dame una referencia de qué fue lo último que dije para ver si recuerdo, ¿vale? Y te lo repito. Entonces, noten lo que dice acá. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Chicos, hay un nombre en general que engloba todos esos mesías que están esperando. Si bien el mundo judío le llama el Mashiach, que tiene que venir, el mundo musulmán le tiene otro nombre a su Mesías, el budismo le llama Buda, y así, todo el mundo le tiene un nombre específico particular a su Mesías que está esperando. Pero ¿qué dice la nueva era? Como la nueva era es un movimiento sincrético, holístico, encierra todos sus Mesías, porque ¿qué dice la nueva era? ¿Qué dice la nueva era? Dice, bueno, el mundo está esperando un Mesías. Da lo mismo cómo se llame. Si es el Cristo, si es el Mashiach, si es el Buda, da lo mismo. Pero el mundo está esperando un Mesías. ¿Y sabe cómo le llaman? Le llaman el Maitreya, el rector del mundo, el maestro del mundo que ha de venir. Así que el mundo entero está esperando un Mesías. Da lo mismo cómo se llame, cómo le llamen las distintas religiones, da lo mismo. Se está esperando un Mesías. Solo que ellos no están esperando un Mesías, no como sale en la Biblia. La Biblia dice, porque la Biblia dice que el Señor Jesús se va a aparecer de una manera, que no es la manera como la espera el mundo. Como la espera el mundo judío, que es una religión falsa, no como lo espera el budismo, que es una religión falsa, el islamismo, que es una religión falsa, ¿vale? ¿Vale? ¿Saben ustedes cómo esperan el Mesías lo de la nueva era? Lo del judaísmo, lo del budismo, lo del islamismo. ¿Saben cómo es la idea? ¿Cómo ellos se imaginan que viene el Mesías? No como lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes del cielo, no pisará la tierra, se suspenderá en los aires por algún momento, dará la orden a los muertos en Cristo, etcétera, etcétera. Pero Cristo viene en gloria y majestad. Viene con un despliegue nunca antes visto para la raza humana, ni por el universo entero. Va a ser un evento único en la existencia humana, en la existencia universal, cósmico. Ahora, lamentablemente no tengo el tiempo de explayarme en eso, pero le voy a adelantar algo. Por eso la introducción que hice en este lectio, ¿verdad? Que tómense las cosas con calma. Según la escatología bíblica, según la apocalíptica bíblica, Dios no le va a permitir a Satanás copiar exactamente cómo va a ser la venida de Cristo. La va a intentar imitar, pero hay ciertos aspectos que el diablo no se le va a permitir hacer tal cual. Me adelanto un poquito. Satanás va a intentar parecerse a la venida de Cristo en el cielo. ¿Va a hacer fenómenos atmosféricos celestiales luminosos? Sí, lo va a hacer. Él va a intentar personificar a Cristo, va a imitar, se va a disfrazar como la descripción de Cristo de Apocalipsis capítulo 1. Y como la Escritura dice que Cristo viene con sus ángeles, él también se va a hacer acompañar de sus ángeles caídos. Acuérdense de lo que leímos en 2 de Corintios. Exactamente. El movimiento ecuménico es una especie de, claro, es como la versión cristiana, es como la versión cristiana del sincretismo, de la nueva era, exactamente.
Entonces Satanás va a venir con sus ángeles. Acuérdense lo que leímos en 2 de Corintios, por eso que fue nuestro texto base. Si el mismo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, no es maravilla, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de Cristo, como ángeles de luz también. Así que no solamente Satanás él mismo va a falsificar la apariencia de Cristo, como se ve en la Escritura, sino que también se va a hacer acompañante de sus ángeles caídos. Y se va a aparecer en los cielos brillante. Se va a aparecer. Con la diferencia. Y acá están los puntos en los cuales no se va a parecer a la venida de Cristo. O sea, a ver. Ay, Señor mío, que tanto de que hablar que la mente me va más rápida de lo que puedo hablar. ¿Va a imitar la venida de Cristo? Pero se va a diferenciar de la venida original en detalles. Ahora, si ustedes y yo no conocemos bien bíblicamente cómo es la verdadera venida de Cristo, podemos caer redonditos en la falsa venida de Cristo. Miren lo que estoy diciendo. Porque si ignoramos esos detalles para poder diferenciar la verdadera de la falsa venida, podemos confundirnos. Porque va a ser tan espectacular la falsa venida de Cristo, protagonizada por Satanás, que si no conozco todos los pormenores de la verdadera, puedo caer o puedo dudar. Un detalle. La verdadera venida de Cristo dice que todo ojo lo verá. Es decir, la aparición de Cristo en un solo momento lo va a ver todo habitante de la tierra. La falsa venida de Cristo, no. Va a ser un hecho espectacular. Puede hasta iluminar un continente entero, pero no el planeta entero. Y el diablo va a hacer su aparición. El Señor Jesús no va a pisar la tierra en su segunda venida. Satanás sí. Se va a aparecer en varios lugares de la tierra. De manera espectacular, con todos sus ángeles, falsificando como una avenida. Va a iluminar varios países al mismo tiempo, con el solo brillo de todo su despliegue angélico, pero no va a abarcar toda la tierra. La diferencia está en que Satanás va a pisar la tierra y va a caminar por la tierra. Chicos, yo sé que esto a algunos le está provocando una indigestión, pero guárdenlo en su corazón. Guárdenlo en su corazón. Esto requiere un poquito de madurez, o de mayor reflexión o quizás de darle la vuelta. ¿Vale? Satanás va a caminar por la tierra. Se va a materializar. Se va a hacer físicamente, con apariencia humana, y se va a aparecer, se va a disfrazar tal cual está la descripción de Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Sus ángeles caídos se van a desplegar por toda la tierra. Él va a caminar con su séquito de ángeles, pero sus ángeles caídos se van a desplegar en distintas partes de la tierra. ¿Ok? En Mateo 24, 23 dice lo siguiente. Claro, es que de ahí voy a responder las preguntas, ¿ya? Porque si no me voy a ir pero tan buenos los comentarios que están haciendo. Si es que alcanzo. Tengo hasta las 21 horas porque de ahí me voy a Lectio. Perdón, me voy a Fides Viva. En Mateo 24, 23 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo quiero proponerles lo siguiente. Cuando Satanás camine en esta tierra falsificando a Cristo, hará sanidades, hará milagros, hará declaraciones, hablará las mismas palabras que están en los evangelios. Las multitudes van a caer redonditos ante él. ¿Vale? Hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Pregunta. Desde el siglo I hasta hoy día, ¿han habido falsos cristos y falsos maestros? Sí. ¿Están haciendo prodigios y maravillas y grandes señales? Sí. ¿Están sanando gente? Sí. ¿Están profetizando cosas? Sí. Pero no es por el Espíritu Santo. Es por otro poder. Si ahora lo están haciendo, con mayor razón lo harán ángeles caídos y el mismo Satanás. Si instrumentos humanos están siendo usados por espíritus inmundos, falsificando los dones espirituales en el nombre de Cristo y haciendo maravillas y prodigios, e iglesias completas, cristianos de todo el mundo cayendo en eso, ¿no lo harán también Satanás y sus ángeles? Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Cristo nos está enseñando la diferencia entre su venida y la venida falsa. Los instrumentos humanos anticristo de Satanás caminarán por la tierra haciéndose pasar por Cristo. Satanás mismo y sus ángeles harán lo mismo. Y después Cristo, nuestro Señor Jesús, aclara cómo va a ser su venida. Primero muestra la falsa, aparecerá aquí y allá. Pero ¿cómo va a ser la de él? La de él va a ser una vez. Versículo 27, Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Una sola vez, pública, y todo el planeta lo verá. No se va a venir a aparecer de un lugar por aquí y por allá. Así lo hará el falso Cristo, los falsos Cristos. ¿Vale? Y luego, en el versículo 29, Mateo 24, 29, el Señor Jesús da más detalles respecto a su venida. Y dice el versículo 29, Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ese es un aspecto que las iglesias abandonaron, ya no enseñan esto. Que antes de la venida de Cristo habrá una tribulación, habrá un tiempo de angustia, habrá un tiempo de apretura, y la iglesia tendrá que pasar por eso. La iglesia de todos los tiempos siempre ha creído eso, porque es lo que enseña la Escritura. Hasta cuando se metió una idea de que la iglesia no va a pasar por eso porque alguien se la va a llevar antes. Es una iglesia extraña a la Biblia. Porque la persecución o la tribulación es inherente a la iglesia. Desde que la iglesia es iglesia, siempre Dios ha permitido que la iglesia pase por tribulación porque hay que probarla. Es una prueba. El otro día, no sé si en Lectio, estuve hablando que las tribulaciones, los padecimientos,
las apreturas, las angustias son una herramienta, un instrumento de Dios para purificar su iglesia. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará. Hay que hacer un filtro. Así que el Señor Jesús advierte acá en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten esto, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos, que decir los astros, serán conmovidas. Chicos, como les digo, yo todo esto lo trato en detalle en la diplomatura en escatología. Acá estoy dando una pincelada. Pero cuando habla acá que la luna, el sol, las estrellas, las potencias del cielo serán conmovidas, lo que se está profetizando acá es que la misma creación se va a desquiciar ante la venida de su creador. El mismo que creó la luna, el sol, las estrellas y las potencias del cielo es el que viene a esta tierra. Y cuando él viene atravesando el universo rumbo a la tierra, desde el tercer cielo, desde el trono de Dios hasta la tierra entera se convulsiona, porque viene el creador. La misma tierra, los mismos astros se empiezan a inquietar, a mover, se corren, se sacan, todas las leyes físicas, todo el cosmos se altera ante la venida de su creador. Entonces, ¿y ahora por qué tiene que pasar esto? Ay, Señor mío, si tuviese que contarle más cosas. Cuando Cristo viene, yo no voy a alcanzar a hablar todo lo que tengo que hablar ya. Me voy entusiasmando, voy hablando más cosas ya aquí. Cuando Cristo viene, se hace una especie de túnel, de boca, se hace una especie de corredizo, de pasadizo en el cielo, en la atmósfera. Eso Apocalipsis lo describe como que el cielo se recoge como un pergamino, se abre el cielo. Ahora, ese es un fenómeno atmosférico que tiene muchas implicancias, porque los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a capacitar para ver eso y comprenderlo. Pero el mundo impío va a entender otra cosa. ¿Vale? Entonces se va a abrir como un forado, como un túnel, un pasadizo entre el trono de Dios y esta tierra. Se abren los cielos, las capas atmosféricas se abren, y los hijos de Dios capacitados por el Espíritu Santo, porque vaya capacitación del Espíritu Santo que se nos va a dar. Porque si el Espíritu Santo no nos capacita, vamos a quedar ciegos igual que Saulo, ante el brillo y el resplandor de Cristo. Con nuestra propia vista natural nos quemarían los ojos, no podemos. El Espíritu Santo nos va a capacitar para oír, ver, estar de pie ante la venida de Cristo y ver cuando Él viene asomándose, viene apareciendo, lo vamos a ver. Por eso que dice acá, entonces, versículo 30, Mateo 24, 30, entonces, claro, para que veamos la aproximación de Cristo con su comitiva angélica de millones y millones y millones y billones de ángeles que viene, porque van a envolver la tierra de tantos ángeles que son. Tiene que correrse el sol, tiene que correrse la luna, tiene que despejarse las estrellas. Por eso que dice acá, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
montado en sus carros angélicos. ¿Se acuerdan? Eliseo, cuando fue arrebatado Elías. ¡Ay, Jehová, carro de Israel, ejército del cielo! Ángeles se materializaron, tomaron en brazos a Elías, hicieron la forma de carros de caballo, carros de guerra, y se llevaron a Elías. Carro de Israel, ejército de Jehová. Cristo viene montado en un carro compuesto de puros ángeles. Hasta las ruedas del carro son de ángeles. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 1. ¿Vale? Sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Y enviará. Ay, Señor mío. Este es el arrebatamiento. El famoso arrebatamiento. Ahí está. Versículo 31. Mateo 24, 31. Y cuando Cristo aparece, se suspende en el aire. Da una orden. Da una orden. Eso está descrito en Primera Tesalonicenses, la venida de Cristo, con voz de mando, con voz de trompeta. Acá está. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto es lo mismo, cuando está suspendido en el aire Cristo, y ordena a sus ángeles que vayan a tomar en brazos a sus hijos para llevárselo. Lo mismo que pasó con Elías. ¿O ustedes creen que nos va a ir en un platillo volador? Los ángeles nos van a tomar en brazos y nos van a llevar a reunirnos con nuestro Señor Jesús. En el aire, dice Pablo. Seremos arrebatados. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Cuatro vientos quiere decir de toda la tierra. Por eso que Apocalipsis capítulo 7 dice, vi cuatro ángeles en los cuatro puntos de la tierra que detenían los vientos. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron conmigo? Apocalipsis. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Tremendo. Primera Tesalonicenses. Estoy resumiendo, todo esto requiere tiempo para estudiar, pero estoy así rapidito porque ya lectio me queda media hora. Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Este capítulo hoy día lo vamos a terminar de estudiar en Fides Viva. Hoy día a las 21 horas, quienes van a entrar conmigo a Fides Viva, vamos a estudiar esta parte de la venida de Cristo. De Primera de Tesalonicenses 4, que no alcanzamos la Fides Viva atrasada, anterior, vamos a terminarlo hoy día y empezar el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, ¿vale? Bien. Dice el versículo 13, hablando del contexto, tiene que ver con traer tranquilidad y certeza a los hermanos de Tesalónica que estaban siendo confundidos sobre la venida de Cristo, y Pablo los aclara, le dice, mire, yo le voy a explicar cómo es el proceso de la venida de Cristo para que nadie los engañe. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que no seamos ignorantes, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahora viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, inspirado en lo que el Señor ha revelado. Que nosotros, dice Pablo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto indica que van a haber, chicos, voy a adelantar un poco, esto lo he explicado en clase yo. Para la segunda venida de Cristo van a haber dos grupos solamente.
dos grupos de creyentes. Dos grupos de creyentes. Los muertos en Cristo, desde Abel, Adán y Eva, Abel, hasta el último día, los muertos de todas las edades serán levantados. Pero cuando venga Cristo, todavía van a haber personas vivas, pues. Esos son dos grupos, ¿vale? Porque, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no adelantaremos, no aventajaremos a los que durmieron. Es decir, el Señor tiene una consideración especial con los muertos en Cristo. O sea, no es que son secundarios. No. Es una cosa simultánea. Porque el Señor mismo, ¿se acuerdan en Corintios? Lo que estoy dando del principio en Lectio. Por eso, cuidado con lo que opina, porque no han escuchado otras cosas que he dicho. ¿Se acuerdan en Corintios, cuando leímos, Corintios 11, cuando leímos, porque el mismo Satanás, es decir, cuando Satanás toma las riendas, toma el toro por las astas y él mismo actúa. De igual manera acá, el protagonista de la acción es nuestro Señor Jesús. Él mismo, esa persona, viene. Porque el Señor mismo, con voz de mando, eso de mando quiere decir orden, emite una orden. ¿Qué leímos en Mateo 24? Es que chicos, es que la iglesia no está acostumbrada a los principios hermenéuticos porque no se los enseñan. Entonces, cuando todo este lectio lo he llevado a varios textos, es para que tenerlos en cuenta. Porque estamos leyendo un texto, pero nos vamos a otro para apoyar, que es coherente y que dice relación. ¿Se acuerdan Mateo 24 que acabamos de leer? Que el Señor dijo, ¿se acuerdan? Mateo 24, 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Esto es lo mismo que estamos leyendo ahora en Tesalonicenses. Este es lo que se conoce como arrebatamiento. El arrebatamiento no es más que el alzamiento, no más que los ángeles nos toman y nos llevan junto a Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, estoy leyendo Mateo 24, 31. Y juntarán a sus escogidos. ¿Vale? Ok. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si cree, 14. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, lo acabamos de leer en Mateo, con voz de mando, dice con voz de trompeta, dice en Mateo, con voz de mando, con voz de arcángel. Es decir, Cristo, porque a Cristo se le dice con voz de arcángel. ¿Por qué Cristo habla con voz de arcángel? ¿Ah? ¿Por qué a Cristo se le llama, se le describe como que habla con voz de arcángel? La expresión arcángel describe atributos. La palabra arg, es una palabra compuesta, arcángel, arg. La palabra arg significa líder. Gelos, ágelos, arg, ágelos, significa ángeles. Argelos, arcángel, líder de los ángeles. Cristo viene liderando las huestes angelicales. Por eso que habla con voz de mando, con voz de sumo general, sumo comandante de las fuerzas angélicas. Por eso que habla con voz de arcángel.
¿Vale? Porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o dice cielo, que descenderá del tercer cielo, de los cielos, de su morada, descenderá, es decir, vendrá a la tierra, ¿verdad? Descenderá del cielo, y los muertos, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿No dice el capítulo 24 de Mateo que acabamos de leer, Mateo 24:31, que le dará las órdenes a sus ángeles que nos escolten a su lado? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que estemos vivos para la venida de Cristo vamos a ser testigos de cómo se levantan a nuestro lado los muertos en Cristo. Eso es tremendo. Y una vez que estemos todos en pie, los ángeles nos tomarán en brazos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Interesante, ¿eh? Los que hayamos quedado. Ese hayamos quedado, dice relación, los que perseveraron hasta el fin. ¿Por qué? Porque muchos quedaron en el camino. Acuérdense que los engaños de Satanás serán aún para hacer caer a los escogidos. Luego, los que vivimos, 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vamos a ser alzados al cielo cuando ya los muertos en Cristo estén en pie. Todos juntos nos vamos. Por eso que dice que no adelantaremos, no precederemos. Esperaremos que sean resucitados primero y después nos vamos todos juntos. ¿Vale? Los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, los resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cristo no pisa la tierra. Nosotros nos reencontramos con Cristo en el aire. Nos llevan, nos alzan. ¿Vale? Así estaremos para siempre con el Señor, y ahí comienzan los 1000 años. Cristo se lleva a su iglesia, a su remanente. Acuérdense que el mundo entero, bueno, no voy a hablar de los impíos, ¿qué pasa con los impíos? Estoy hablando de los justos, ¿vale? Y ahí, una vez que somos arrebatados, comienza el milenio. Y estaremos con el Señor, ahí dice, y estaremos para siempre con el Señor. Y ahí empieza otro proceso durante los 1000 años, donde se nos da la facultad de juzgar, y ahí juzgamos nosotros. Ahí viene lo que se conoce como el juicio ejecutivo. Juzgamos a Satanás y sus ángeles. Para el fin de los 1000 años, ellos son destruidos para siempre, jamás. ¿Okay? Por lo tanto, alentaos. ¿Cuál es el objetivo de estas palabras de Pablo? Alentar, animar a las iglesias de Tesalonicenses que estaban siendo confundidas respecto a la venida de Cristo. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, estoy en la hora. Lamentablemente no voy a poder hablar específicamente sobre Ezequiel 1. Hay una visión en Ezequiel 1 sobre 4 seres vivientes que están en Ezequiel 1. Porque ahí arroja mucha luz respecto a los seres angélicos. Voy a ver si hago un cuarto lectio. Voy a ver. Además me faltó también analizar el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 8 de Apocalipsis, que también hay mucho dato respecto a la descripción de los seres angelicales. ¿Vale? Aunque efectivamente, cuando nosotros analizamos las características, el modus operandi, la naturaleza, los atributos de los seres angelicales,
nos damos cuenta que se corresponde con la manifestación extraordinaria de elementos volantes y luminosos que durante toda la historia de la raza humana se han estado apareciendo o manifestando o dándose a mostrar, dándose a conocer. ¿Vale? Quiero decir una cosa, los ángeles caídos nunca se han ocultado realmente, siempre se han mostrado. Solo que el mundo, como no conoce los antecedentes bíblicos de estos seres extraterrestres, porque los ángeles son seres extraterrestres, ¿vale? En términos generales son seres extraterrestres. Si bien la morada de los ángeles caídos es la tierra, son seres que tienen facultades no solamente terrestres, sino también extraterrestres. Los ángeles de Dios son seres extraterrestres propiamente tal, porque tienen su morada en los cielos, no en la tierra. Si bien tienen acceso a la tierra, su morada no es esta, su morada está en los cielos. Por lo tanto, en términos generales, los ángeles, incluido Satanás, son seres extraterrestres. Y estos avistamientos y grabaciones que constantemente aparecen de estos seres luminosos cumplen las características de los ángeles, especialmente ángeles caídos. La velocidad, la capacidad de metamorfosearse, la capacidad lumínica, el despliegue extraordinario que tienen, los movimientos extraordinarios, inexplicables por la ciencia, ¿vale? Entonces, los ángeles caídos siempre se han dado a conocer, siempre se han aparecido. Solo que lo que está profetizado en la Sagrada Escritura es una demostración de poder sobrenatural que hasta ahora la raza humana no ha sido testigo y que se corresponde con un último esfuerzo de Satanás para engañar al mundo, incluida la iglesia. La iglesia va a caer redondita en esta falsa venida de Cristo liderada por Satanás. La iglesia va a caer en tanto y en cuanto esté bien informada sobre cómo es la venida de Cristo. Si nosotros sabemos bien por la Biblia cómo es la venida de Cristo, vamos a estar preparados para diferenciar lo verdadero de lo falso. ¿Vale? Voy a responder algunas preguntas, algunos comentarios que están por acá. A ver, vamos a ver. Michel Bustamante me dice: todas las religiones caerán porque ese personaje dice que lo reconocerán como el Mesías. Claro, como te decía recién. O sea, se caerá en el engaño en tanto y en cuanto se está informado o no se está informado. Si yo estoy bien formado respecto a cómo es la venida de Cristo, la original, la verdadera, la bíblica, voy a reconocer fácilmente la falsa, en algún detalle, porque va a ser tan parecida que si yo no sé los pormenores de la verdadera, puedo correr el riesgo o caer o dudar. ¿Vale? Bien. Leslie me dice: en el Islam también esperan un Mesías llamado Mahdi. Ese es el nombre que no me acordaba. Muy bien, Leslie. Mahdi es el Mesías islámico. Es decir, un pensamiento ecuménico de nueva era. Sí, el movimiento ecuménico es como la versión sincrética en el cristianismo. ¿Ah? En la versión sincrética del cristianismo, ¿vale?
Ricardo me dice, va a realizarse una batalla espiritual de ángeles para evitar que Cristo venga y se manifieste. No, a ver, o sea, nadie puede impedir que Cristo venga. Cristo va a venir, ¿vale? Y no lo va a impedir nadie. Lo que sí va a hacer Satanás, va a ser antes de la venida de Cristo verdadera, digamos, él va a falsificar una falsa, ¿vale? Y eso se le va a permitir hacer hasta cierto punto, no se le va a permitir hacerlo tal cual. Por eso que hay que saber discernir el detalle, que en qué detalles no va a poder imitar a Cristo, pero va a ser tan grandioso que si el mundo cristiano no está bien preparado respecto a cómo la verdadera venida de Cristo, va a caer, porque va a ser muy impresionante. De hecho, los actuales judíos, que no tienen nada que ver con los judíos bíblicos, los actuales movimientos ortodoxos sionistas en Israel tienen la idea de un Israel terrenal, de un nuevo Israel. Tienen una teoría ahí bastante, y es compartida por muchos evangélicos en Estados Unidos. A mí no me extrañaría que Satanás mismo, haciéndose pasar por Cristo, haga una aparición en Jerusalén para hacer caer a todo el mundo que cree que el Mesías va a venir y va a ir a Jerusalén y a un templo que tienen que armar, ¿verdad? Bueno, es que, chicos, Satanás y los ángeles saben lo que cree el mundo. O sea, el mundo le ha dado una explicación. A ver, todas estas imágenes que ustedes están viendo de ángeles caídos que se aparecen y las cámaras los captan, pues son ángeles caídos, ¿verdad? El diablo sabe lo que el mundo cree que es eso. ¿Qué dice el mundo? Objetos voladores no identificados, ¿verdad? Ovnis, extraterrestres, y muestran estas imágenes, ¿no es cierto? Esas imágenes de seres cabezones con ojos grandes. Entonces, el diablo sabe lo que el mundo cree. Entonces, se lo puede dar para que lo crea. Puede imitarlo para que lo crea. ¿Vale? Entonces, si hay un gran sector de las religiones que cree que viene un Mesías, bueno, Satanás le va a dar el gusto, le va a aparecer un Mesías. Ahora, póngase en la situación. Todas las religiones del mundo quedan impresionadas con la venida de Satanás porque llegó el Mesías que están esperando. Y resulta que hay un grupito de cristianos que dicen, ¡no! Ese es un falso Cristo. Es Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Qué va a hacer el mundo entero con esos cristianos? Cuando todo el mundo está aceptando al Mesías. Y resulta que hay un grupo de creyentes que dicen, ese es Satanás, no es el Cristo verdadero, es una falsificación. ¿Qué nos van a hacer? El mundo entero nos va a odiar. ¿Vale? Sí, ¿va a haber una confrontación angélica? Sí, sí. Hay un lapso de tiempo. Hay un lapso de tiempo en que efectivamente la confrontación angélica se va a incrementar. Sí, efectivamente. Sigamos con los comentarios. A ver. Profesor, si todo se sujeta a Dios y lo permite, entonces ¿usted cree que debemos temer? No. No deberíamos temer. Pero el temor es natural en nosotros. Chicos, el hecho de que tengamos miedo no quiere decir que estamos dudando. No quiere decir que estamos dudando, ¿vale? Cristo padeció, ¿no? Y sin embargo se sometió, se mantuvo firme. Los hijos de Dios que han sido perseguidos en todos los siglos, ¿temieron? Sí. ¿Temieron por su vida? Sí, porque es normal, es natural. Pero así todos nos mantenemos firme, ¿vale? Bien. No hay nada que se mueva sin el permiso de Dios. Exactamente, exactamente. El caso de Lot, por ejemplo. Lot permitió que Satanás tocara a Job. Job. Pero le puso límite.
Dios permite que Satanás haga lo que tenga que hacer, pero con un propósito. Dios es más sabio que nosotros. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Dios le permite a Satanás hacer ciertas cosas, pero para sus propósitos. En este caso, probar a la iglesia. Probar a la iglesia. ¿Vale? Bien. ¿A qué más tenemos acá? Leslie. Walter, ¿Satanás podría falsificar su propia falsa venida para que el engaño sea completo? Sí. Sí. Pero no sé si llamarlo falsificar su propia venida, porque su venida tiene que ser la más espectacular. Entonces no puede haber otra, ¿te das cuenta? Pero sí, y lo dije en la transmisión, desde que el mundo es mundo, hasta hoy día, los ángeles de Satanás siempre se han aparecido, siempre han hecho manifestaciones, siempre han hecho despliegues, ya sea a través del mundo espiritista, ya sea a través de ciertas religiones falsas, ya sea a través de cristianismo falso. Siempre Satanás ha metido sus dedos en el mundo y siempre se ha aparecido. Muestra de eso lo que estamos viendo en pantalla. ¿Vale? O sea, Satanás siempre ha usado a sus ministros. Siempre los ha usado. De hecho, no me extrañaría que antes de la falsa venida de Cristo, protagonizada por Satanás, Satanás permita que sus ministros hagan ciertos despliegues grandiosos en relación con el movimiento ovni. No lo descarto. ¿Vale? Bien. ¿Qué más dice acá? Es así, por supuesto, doctor. ¿Qué más? Tenemos aquí a Fermín, profesor. Si Satanás sabe la Biblia completa y sabe que va a perder con Jesús, ¿por qué sigue actuando con su plan? ¡Ja! Gran pregunta. Gran pregunta. Yo tengo una respuesta para eso. Es bíblica, pero no tengo tiempo ahora de extrañarme en eso. Pero te la doy así de rapidito ya. ¿No? Satanás sabe que su caso está perdido, porque él cometió el pecado imperdonable. ¿Vale? Él decidió, porque pudo haberse arrepentido. Él pudo haber llamado, hasta cierto punto, una vez que Satanás se reveló en los cielos, podría haberse arrepentido, podría haberse más marcha atrás. Pero con la muerte de Cristo, él selló su destino. Y él sabe que no hay vuelta atrás. ¿Vale? Por lo tanto, si él va a ser destruido, se va a asegurar que muchos más también lo sean con él. ¿Vale? A eso me referí, doctor. Ya, ok, bueno, ok. Chicos, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden que se nos viene la... Estoy a 5 minutos para entrar a la Fides Viva. Recuerden que se viene la diplomatura en escatología bíblica, un programa único en Hispanoamérica, con los mayores especialistas de la escatología bíblica en Chile. Las inscripciones están abiertas. Tienen que comunicarse con el profesor Mauricio. Gracias a ti, Fermín, por tu participación. Gracias a todos por la participación. Y los felicito por estar atento, por el respeto con el cual hacen sus preguntas. No, mi intención no es que estén todos de acuerdo conmigo, ¿vale? Así que está de más que se pongan ahí a discutir, a pelear conmigo. No, eso a mí que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, a mí me es indiferente. Eso a mí no me interesa, ¿vale? Yo como profesor expongo ciertas cosas, analizo, comento y ustedes juzguen, ¿vale? Bien. Así que, chicos, hagan los esfuerzos, inscríbanse con el profesor Mauricio. Él ya está recibiendo a los interesados, las inscripciones. Hay un grupo de WhatsApp ya con los interesados. Vamos a analizar los dos grandes pilares de la apocalíptica bíblica, Daniel y Apocalipsis. Lo vamos a estudiar, vamos a ver todos estos temas en detalle. Todos estos temas en detallito, ¿vale? Bien. Entonces, pues, vamos a dar por terminado este lectio, ¿vale? El resto que tenga que investigar lo vamos a ver quizás en la diplomatura en escatología. Pero les dejo ahí la inquietud para que puedan ustedes participar de esta diplomatura, ¿vale? Están mis libros disponibles también, aquellos que quieran
leer algo bíblico, teológico, está Gog y Magog y el Anticristo. Gog y Magog y Anticristo son mis dos libros que son 100% teológicos, bíblicos, ¿ya? Voz Pensante y 100 Sentencias son libros que tienen que ver más con reflexiones filosóficas, existenciales, ¿ya? Personales. Protesto y Teología Vera son libros que tienen que ver con teología, pero más que nada son análisis sobre el mundo religioso. No necesariamente son textos bíblicos, no. Son libros que tienen que ver con el tema religioso, pero son más ya argumentos y observaciones personales respecto al mundo religioso. Protesto y Teología Vera tiene que ver más con mi labor de pensador de lo religioso, donde yo juzgo, critico, hago observaciones, hago análisis sobre el acontecer religioso y la condición de la iglesia actual. Protesto y Teología Vera son libros bastante fuertes, ¿eh? No tienen mucho filtro, así que son libros que no son aptos para orejas de cristal, orejas delicadas, ¿vale? Sí. Chicos, los dejo entonces. Dios les bendiga mucho. Gracias por su compañía, por su paciencia. Y nos estamos viendo en un próximo lectio, ¿vale? Dios les bendiga y que tengan muy linda noche. Nos vamos a encontrar entonces, nos reencontramos en Teología, en Fides Viva. Ahora, nos vemos. Bye.